se menciona tanto el 2006 como si fuera la fuente de todos nuestros problemas. Y sin lugar a dudas, vuelvo a insistir, no nos debe volver a pasar como sociedad un 2006. O sea, con las reglas de hoy, la elección de 2006 Claro se hubiera anulado. Pues no habría podido ocurrir, porque la autoridad electoral habría sancionado a tiempo, habría impedido. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Ya estamos otra vez con más información. Amigos, pues resulta que Lorenzo Córdoba prácticamente admite que en el 2006 hubo un fraude. Admite que por esta razón el presidente el presidente no fue presidente en 2006 y dice que gracias a eso se hicieron reformas, pero que ahora ya no volverá a pasar. Esto lo dice en una entrevista que obviamente tenía que dársela a Carlos Loret de Mola. La última entrevista antes de la marcha de este domingo 13 de noviembre. Y fíjense, creo que ya hasta uno mismo tiene ganas de que ya llegue ese día, porque ya prácticamente confirmaron que no van a llegar al Zócalo. ¿Por qué no quieren ir al Zócalo si hasta el presidente les abrió el camino? Hay dos razones. La primera y la más principal es porque saben que no lo van a llenar. Y la segunda razón, pues es porque ellos sienten que están cayendo como borregos a las peticiones del presidente, porque el presidente dijo, no, váyanse al Zócalo, lo desocupamos, lo tienen libre para ustedes. Ganas no les faltan a ellos de irse al Zócalo, pero saben, en primera, que no lo van a llenar, y en segunda, sienten que están obedeciendo al presidente. O sea, ellos tienen ganas, pero el ir, ellos creen o ellos sienten que están siendo manipulados. Esto mismo lo dicen en esta entrevista. Vamos rápidamente a escuchar lo que sucedió en esta entrevista entre Carlos Loret de Mola y el consejero del INE, Lorenzo Córdoba, la cabecilla de estos pues delincuentes que ganan hasta el doble que el presidente en el INE. Y dice él, yo no voy a participar, ahí que me defiendan a mí. Esto es lo que dice Lorenzo Córdoba y admite que en 2006 hubo un fraude electoral, pero dice que no se va a volver a repetir. Vamos rápidamente a escuchar esto que dijo Lorenzo Córdoba en esta entrevista con Carlos Loret de Mola. Vamos rápidamente a ello. Como los niños cuando descubren una nueva película, que nada más quieren ver El Rey León 7 veces, sí. 3 veces aquella grabación. Sí, por cierto, una grabación ilegal sobre la que ni la Procuraduría anteriormente ni la Fiscalía han hecho nada. Y respecto de un hecho que ocurrió hace 7 años, lo cual me da mucha tranquilidad porque eso quiere decir que no traen nada en contra mía más que eso. ¿Y va a ir Lorenzo Córdoba a la marcha? ¿Van los consejeros a la marcha? No, hemos decidido no ir. ¿Por qué? Porque sí, se trata de ustedes. Se trata del INE, se trata de defender la democracia, no se trata de nosotros. Y creo que el primer punto es tratar justamente de romper la narrativa que desde el poder y los circuitos gubernamentales están tratando de vender. Que esto es para defender el salario de Lorenzo Córdoba. Exactamente. En realidad lo que aquí está defendiendo es un sistema electoral que nos ha dado estabilidad política, gobernabilidad y que ha permitido a cualquier partido ganar, que ha introducido un índice de alternancia nunca antes visto en la historia. No vamos a quedarnos callados, no nos hemos quedado callados frente a las falacias, las mentiras, las descalificaciones que se han venido haciendo, pero una cosa es eso y otra es cruzar la línea y convertirse en oposición porque no somos oposición de nadie. Y si fuéramos, lo reflexionamos, seguramente en alguno de estos programas, si fuéramos a la marcha, seguramente estaría el día después una fotografía de nosotros como la prueba probada de que esa narrativa que han querido construir, como aquella que, desde que con insistencia, creo que nunca a alguien se le había mencionado tanto como candidato a la presidencia como yo en una mañanera, lo cual es una absoluta falacia, ¿no? Creo que Lorenzo Córdoba está convencido que mata al INE si se vuelve candidato a lo que sea, ¿no? Pero por supuesto. O sea, no lo va a matar López Obrador, lo termina matando Lorenzo Córdoba. De hecho, aquí mismo lo platicamos en un espacio, Carlos. Sí. Primero, no me interesa. Segundo, no puedo, porque constitucionalmente no puedo ocupar ninguna candidatura sino hasta pasados 2 años después del término de mi mandato. Así que en 24 no voy a ocupar ninguna candidatura. Y tercero, pues porque sería darle la razón a quien desde hace años ha querido construir el discurso de que el INE milita en contra de un partido, de un gobierno y a favor de alguno, pues aceptando una candidatura política. Así que claramente no. Fue demasiado lejos esta vez López Obrador y está jugando con fuego al meterse con el INE, que es una institución más popular que él, que es una institución que a la gente le gusta, que a la gente la quiere, que la gente está dispuesta aparentemente a defenderla porque es sinónimo de democracia. Fue demasiado lejos López Obrador y esta es la chispa que le puede salir muy cara políticamente. Pues mira, no lo sé. Lo que sí es cierto es que es una buena cosa en términos democráticos que la gente salga a defender un sistema que cree que es un sistema que funciona y que de hecho funciona. Todos los triunfos de Morena y de los otros partidos, incluso las derrotas de Morena y de los otros partidos, todas han resultado de elecciones incuestionables y eso es algo que hace apenas 30 años era impensable en este país. ¿Por qué entonces López Obrador quiere destruirlo? Yo creo que la razón, y hoy, en estos días,
y no es el López Obrador, sino el circuito en el poder, creo que ha quedado muy evidente. Lo que molesta no es el sistema electoral, lo que molesta es un órgano autónomo e independiente. Lo que ha venido ocurriendo de manera lamentable con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que no solamente viola la Constitución, sino se pone a hacer política de partido, política de parte, descalificando al INE y acusándonos de los fraudes cometidos en los años 50, 40 y 50 del siglo pasado, diciendo que el INE igual que el IFE y antes la Comisión Federal Electoral como si fuéramos lo mismo, como si no hubiera habido historia, digamos, somos saboteadores de la voluntad popular. O sea, ¿quiere López Obrador quiere ser él el que controla las elecciones? Yo creo Una declaración que me llamó mucho la atención de Pablo Gómez, que es el ideólogo de esta reforma electoral desde la Unidad de Inteligencia Financiera, no dejo de apuntar esa característica, en donde dice que quiere que el padrón electoral desaparezca. Y vuelva a manos de gobernación. Mira, es que creo que... O sea, es decir, que el gobierno decida quién vota y quién no vota. Afortunadamente, hace 25 años se le quitó esa facultad. Y que quiere volver a tener. Pues ahora se está planteando que el presidente proponga a 20 de los 60 candidatos y, por cierto, otros 20 los nombraría la mayoría en la Cámara, que casualmente... Que es el mismo, bueno, ¿no? Casualmente. Y no es como que la Suprema Corte, que son los otros 20, sea oposición, ¿no? Bueno. Así como estamos viendo las cosas hasta ahora, Lorenzo Córdoba piensa que va a haber reforma constitucional. Mira, no lo sé, eso lo van a decidir los legisladores. Yo creo que sí. Mira, hablando de la reforma, si no hay reforma no nos va a pasar nada. O sea, que no nos venga con el petate del muerto de que ay, está en riesgo la democracia. No es cierto. Si nos quedamos con las reglas que hoy tenemos, en el 24 el INE va a organizar la mejor elección organizada hasta ese momento, como ha venido ocurriendo elección tras elección. El INE se reinventa y mejora cada vez la calidad de cosas en elecciones. Por más que hagan cambios no constitucionales. Bueno, a ver, eso en términos de una reforma. Ahora, ¿es pertinente una reforma? Sí, siempre y cuando se cumplan, siempre va a ser pertinente, siempre y cuando se cumplan tres condiciones. Que sea por consenso, porque si excluyes a alguien, ese va a ser el que después te va a decir hubo fraude. Segundo, que sea para mejorar lo que tienes, porque si hacemos con lo que le decía algún diputado de Morena que presidió la Cámara, ya cambiaron las cosas, ahora es tiempo de que vuelvan las elecciones a la Secretaría de Gobernación, de veras, si tiramos 30 años a la basura. Y tercera cosa, que se haga con información cierta, confiable, diagnósticos verdaderos, porque que se haga con la cabeza, porque si haces una reforma con el estómago, o a partir de filias, fobias, o peor aún, rencores personales, va a salir mal. Dicho eso, yo no sé si este es el mejor momento para hacerlo. Carlos, lo vemos todos los días. La contienda presidencial ya arrancó ilegalmente, ¿eh? Y el INE ha sancionado y el Tribunal Electoral ha sancionado a quienes están anticipándose. Pero se habla de corcholatas, hay pasarelas en los partidos de oposición. ¿De veras vamos a cambiar las reglas del juego cuando el juego para todo efecto práctico ya comenzó? No es lo más conveniente. Así que yo creo que hay que pensar todo esto. Yo diría... No le voy ya demasiado al presidente el costo de esta reforma y él mismo se metió el pie. Pues no lo sé. Eso tendrá que verse en las próximas semanas a partir de los arreglos que se lleguen o no en las cámaras. Veo muy complicado, muy polarizado el ambiente. Veo muy difícil la construcción de consensos. No hay que olvidarnos que hoy la mitad de la Cámara de Diputados sigue denunciada penalmente por traición a la patria. Yo no sé si ese es el mejor contexto para construir consensos, o a lo mejor lo que está pensándose no es en construir consensos, sino en mayoritear. Y si vamos a una reforma electoral, que a diferencia de las que han ocurrido en los últimos 25 años sean producto de un mayoriteo, la reforma electoral va a ser fuente de los problemas cuando hoy lo electoral ya no es un problema como ocurría hace 30 años. Entonces, me imagino, Lorenzo Córdoba, que vamos a tener un presidente que llevamos ya 4 años, que siga gobernando desde el rencor. O sea, uno entiende que al principio, pues, ves al pasado, ya casi va de salida, o sea, ya está más de salida que de entrada. Y, o sea, este tamaño de rencor. Pues mira, sin meterme a discutir qué pasó en el 2006, porque yo soy de los que cree que la historia, que hay que caminar cuando tenemos tantos problemas viendo hacia adelante y no por el retrovisor. Se menciona tanto el 2006 como si fuera la fuente de todos nuestros problemas. Y sin lugar a dudas, vuelvo a insistir, no nos debe volver a pasar como sociedad un 2006. Pero precisamente para que no nos pasara ya hubo reformas electorales. Se cambió en 2007 el sistema de comunicación política precisamente para que los problemas que tuvimos en 2006 no volvieran a ocurrir. Se puso en la Constitución que los servidores públicos no podían intervenir en procesos electorales ni con recursos ni actuando para evitar las distorsiones en la equidad de la competencia, precisamente para que no nos pasara lo de 2006. En 2014 se volvió a reformar la Constitución. O sea, con las reglas de hoy, la elección de 2006 se hubiera anulado. Pues no habría podido ocurrir, porque la autoridad electoral habría sancionado a tiempo, habría impedido, hoy tenemos herramientas que no se tenían entonces, para impedir la intromisión indebida desde el gobierno, para impedir y sancionar a empresarios que compraron publicidad no pudiendo hacerlo, para, digámoslo así, encauzar la disputa a través de las resoluciones de las quejas que hoy son mucho más ágiles, entonces no se tenían medidas cautelares, hoy sí se tienen. Es decir, 2006 no podría ocurrir nunca más porque precisamente para eso cambiamos las reglas del juego electoral. Por eso justamente en los últimos 8 años y medio hemos tenido el periodo de mayor estabilidad política electoral en nuestra historia. Y cambiarlo, sobre todo cambiarlo, no para ajustar, no para mejorar, que es mejorable el sistema electoral, que se tiene que abaratar el costo de las elecciones. Yo estoy de acuerdo. Justo iba yo a eso. Hay algunas partes pero que no lo cambias conectan. dinamitándolo, Carlos, no te lo cambias tirando el puente para construir uno nuevo, lo vas ajustando y reforzando.
forzando, ¿no? Sí, o sea, decir, claramente López Obrador quiere tener el control del árbitro, quiere ser él el árbitro, quiere ser él que organiza las elecciones, no me cabe duda, pero ¿cómo lo está disfrazando? Está diciendo que vean cuánto gana Lorenzo, vean cuánto cuestan las elecciones, vean la lana que se llevan los partidos. Y esos argumentos sí pueden Claro que conectar pegan, con la claro gente. que conectan. O sea, ¿hay margen ahí para hacer liposucción, para cortarse A la ver, grasa? sí, pero hay que hacerlo con datos ciertos y no con falsedades como se ha hecho. ¿Cuál ha sido el discurso desde el gobierno? Que los consejeros ganamos más que el presidente. A ver, eso es falso, si atiendes lo que dice la Constitución. Ya estuvo bueno de mentiras, porque lo que se ha venido diciendo es hablar de sueldos. La Constitución no habla de sueldos, la Constitución habla de remuneraciones. Dice que nadie puede tener una remuneración mayor a la del presidente de la República. Y luego dice que son remuneraciones. Remuneraciones no es nada más el sueldo. Es el sueldo, sin duda, son las prestaciones, sin duda, pero también son todos los beneficios materiales que se le da a un funcionario público. Vivienda, El presidente López Obrador no paga renta, servicio no paga doméstico. coche, Bueno, ahora no. sabemos que hay varios militares que le prestan servicio doméstico gratuito al presidente y está bien que sea así, pero todo eso es lo que se tiene que calcular, cosa que no ha hecho la Cámara de Diputados. Y una vez que se haga, te apuesto doble contra sencillo que no hay ningún funcionario, al menos en el INE, que tenga una remuneración mayor a la del presidente, pero es una trampa. Dicho eso, otra mentira. El INE es el órgano electoral más caro del mundo. Falso, con datos, cuando quieran podemos discutirlo. Proporcionalmente al tamaño del país, el Tribunal Electoral de Panamá, el Tribunal Superior Electoral de Brasil o la Registraduría de Colombia son órganos que son más caros que el INE, aunque el INE cumple funciones que aquellos no tienen. Por ejemplo, nosotros monitoreamos toda la radio y la televisión. También ¿Será que al personas. final el INE se vaya a quedar con 7 consejeros? Porque no haya consenso para nombrarlos. Pues A sí. los que los van a sustituir a ustedes. Mira, yo esperaría que no. El INE puede funcionar con 7 consejeros. Ellos tendrán que nombrar un presidente o presidenta entre ellos mismos, pero no es lo ideal. Porque eso abre la puerta a que en el 2024 alguien diga, híjole, se hizo una elección sin que el órgano estuviera debidamente integrado. Jurídicamente no tendría problema, pero creo que en términos de legitimidad no es lo más conveniente. Sobre todo cuando tenemos jugadores tan tramposos y tan poco leales con las reglas del juego. ¿Qué sí de la reforma electoral de López Obrador? ¿Hay algo bueno? Sí, yo creo que, por ejemplo, el avanzar hacia el voto electrónico es una buena idea. Ya el INE ha avanzado mucho en esto. Los brasileños son un ejemplo mundial de cómo se pueden hacer elecciones confiables con urnas electrónicas. Ahora, no es cierto que es un automático a barata costos, porque tienes que invertirle en aparatos que tienen que garantizar, máquinas que tienen que garantizar Que no te hackeen, ¿no? Claro, No, primero. no, que- Segundo, y los brasileños son un gran modelo, en ese sentido.